¿Recuerdan que hace unos años se hizo muy viral que Ronaldinho estaba en la cárcel en Paraguay porque había usado un pasaporte falso? Pues bueno, yo en ese entonces creí que se había tratado de un malentendido como el que le pasan a muchos famosos, pero ya investigando bien un poco cómo estuvo la situación, está loquísimo cómo Ronaldinho literalmente se fue en picada. De ser uno de los mejores jugadores de la historia, de ser probablemente de las personas más talentosas jugando fútbol, a acabar en la cárcel, tener solamente $6 en la cuenta de banco y tener problemas legales que prácticamente lo arruinaron. Hay que entender un poco el contexto de Ronaldinho, porque yo sé que muchos de ustedes lo conocen y sí sabían que como que le había ido medio mal, pero de verdad yo no entendía que estaba tan grave la situación. Ten en cuenta que sí es verdad que Ronaldinho tuvo problemas de disciplina, que ahorita vamos a hablar de ello, pero en el año 2015 tenía $90 millones, lo cual es más que suficiente para retirarte tú, tus hijos y tus nietos. Y años después tenía de repente $6 en su cuenta. ¿Qué pasó? Ronaldinho en su mejor momento llegó a tener un salario de $300,000 por semana, lo cual era bastante bueno. Y sumándole a eso, tenía $750,000 anuales de un sponsor por Coca-Cola, que lo único que le pedían era que públicamente, cada vez que fuera a tomar un refresco, no fuera ninguno que no fuera Coca-Cola. Era lo único que tenía que hacer. Pues bueno, en una conferencia de prensa, tenía una Pepsi enfrente y dijo, pues qué rico, y le dio un sorbo, lo cual hizo que terminaran su contrato. Y en las notas en donde se veía por qué terminaron el contrato, decían obviamente eso, pero también decían que su desempeño había sido de los más bajos en los últimos años y que realmente hasta se arrepentían de haberle dado esa cantidad de dinero porque simplemente ya no representaba lo que era Ronaldinho en su momento. Hizo cosas como por ejemplo quedarse desvelado hasta las 3 de la mañana antes de un partido enfrente del Manchester United, el cual si bien tal vez no era el mejor equipo de su momento, pero sí está en el top de los mejores equipos. Y es que creo que cualquier persona puede reconocer que por más talentoso que seas y por más bueno que seas, te tienes que tomar un trabajo profesionalmente. Ronaldinho es indudablemente uno de los mejores, pero también es indudablemente una de las personas menos profesionales que existe. Todos sabían que Ronaldinho tenía problemas de disciplina, incluso hay notas de coaches y de personas de su equipo que decían que ya no sabían cómo detenerlo, que todos los días acababa a las 2 de la mañana, que se la pasaba tocando el mambo, que es como un tamborcito. Pero es que estamos hablando de un problema de disciplina nunca antes visto, porque estamos hablando de una persona que incluso en su contrato pedía 2 salidas por lo menos a la semana para poder desvelarse hasta la noche. Cuando, bueno, esto tal vez no se habla mucho, pero cuando tú estás en un equipo profesional, parte de tu trabajo no es ir al campo y ganar el partido. El trabajo es toda la semana. ¿Tú crees que les pagan contratos millonarios para que solamente se presenten a jugar el partido y allá vean ellos cómo le hacen con su entrenamiento? Obviamente no. Parte del contrato es: tienes que venir tales días, tienes que levantar tanto peso, tienes que correr a tal velocidad, no puedes subir tanto de peso. Hay muchas cosas que les exigen a estos jugadores. Cuando la gente dice, no, es que Ronaldinho, ¿cómo va a tener $90 millones y no un médico? Tú ve el trabajo que necesitan los jugadores detrás, pero Ronaldinho no. Ronaldinho decía, no, yo quiero estar de fiesta. Incluso él rompió el contrato porque decía que no eran suficientes las salidas. O sea, ya le habían dado chance de 2, pero decía, no, yo quiero más. Y es que él decía que un jugador tenía que tener una vida personal, que no necesariamente tenía que estar atado a lo que los coaches le dijeran. Lo cual, tienes razón, si tienes un trabajo tradicional, pero no tienes un trabajo tradicional, tienes uno en el que te pagan $90 millones. O sea, no se compara. Ahí sí tienes que hacer lo que te digan. Jeremy Leroy, que era uno de los jugadores con los que entrenaba, decía que no entrenaba durante toda la semana y nada más llegaba el viernes antes del partido, entrenaba un poquito con ellos y al día siguiente partido y ya. Y lo peor de todo es que sí le iba bien. O sea, imagínate el potencial que desperdició y lo grande que pudo haber sido si se hubiera tomado en serio su trabajo. Se quitó años de carrera y se quitó muchísimos goles que pudo haber metido si tan solo hubiera sido tan disciplinado como un jugador promedio. No te estoy diciendo como Cristiano Ronaldo, pero por lo menos como el resto de sus compañeros. Después de todos estos dramas, como cualquier persona, empezó a envejecer y ya no le funcionaba tan bien todo. De hecho, a inicios del 2008 perdió un año de carrera. Literalmente, de marzo del 2008 a marzo del 2009 no pudo jugar por 4 lesiones diferentes y se perdió más de 30 partidos por culpa de esto. Y ahí empezó a llegarle la factura de no haber entrenado y no haberle echado ganas los años anteriores. Empezó a ganar peso y la gente los empezó a criticar, incluso medios de comunicación grandes. Decían que ya no era el mismo Ronaldinho que había llevado a su equipo a ganar 2 campeonatos, sino que ya era más una carga. Y es por eso que en el año 2010 se enojó y volvió con todo. Yo personalmente me acuerdo de esta época. Fue una pequeña época de mi vida donde jugué un poco FIFA. Me duró literalmente ese año y ya. Y recuerdo que mis primos, que eran muy fans del fútbol, me decían que Ronaldinho ya volvía, que literalmente ya se venía el prime de Ronaldinho de nuevo, que ya estaba enojado de todo, que ya le iba a echar ganas.
pero hasta a mí me ilusionó la idea de que fuera a volver Ronaldinho a las canchas y volver a ser el prime, pero la verdad es que le duró muy poco. En el año 2013 perdió varios partidos, más de 24 juegos por 2 lesiones diferentes, y para el año 2014 tampoco fue llamado al Mundial. O sea, prácticamente su carrera ya estaba acabada. Y de hecho ahí fue cuando firmó para un equipo que se llama el Fluminense de Brasil, que este equipo tiene el Maracaná, o sea, es algo como muy importante para los jugadores de Brasil. Pero a los 2 meses lo terminaron porque literalmente no metía goles. Estuvo 9 partidos sin meter ni un gol y literal fue como, ¿para qué estamos pagando para este jugador si ni siquiera nos va a hacer ganar? Pues mejor adiós. Entonces bueno, ahí está bastante triste la historia. Terminó su carrera, no fue lo que pudo haber sido, lo cual es bastante triste porque te digo que fue 100% por no ser disciplinado. Porque si hubiera hecho ejercicio, si hubiera cuidado, si no hubiera salido de fiesta, etcétera, quién sabe, igual hubiera sido literal el mejor de la historia. Pero no, simplemente no quiso echarle las suficientes ganas o tenía problemas de disciplina, quién sabe. Pero bueno, llega el año 2015 y dice, ok, tengo 90 millones de dólares, lo suficiente como para ya retirarme el resto de mi vida y no tener ningún problema. Y aquí fue donde todo empezó a ir en picada. Primero contrató a su hermano para que fuera su manager y ahí fue cuando te digo que lo invitaron al Mundial de Rusia, donde estaba muy feliz ahí tocando los tambores, pero a partir de ahí literal todo se fue a picada. Primero que nada porque tenía 57 propiedades, 57 casas, de las cuales una en particular que era una casa del lago que estaba en Porto Alegre, pues como era para el lago, dijo, pues le voy a hacer un muellecito y voy a llegar al lago. El problema es que el lago estaba protegido y no podía construir encima de él, entonces era ilegal y tenía que pagar una multa de 1.7 millones de dólares, lo cual no pagó, incluso después de que su abogado lograra bajar la cuenta de que fuera de 1.7 millones de dólares a 1.5, aún así no la pagó. Además, súmale que debía 3.7 millones de dólares en impuestos de las otras 57 propiedades, entre prediales, permisos, vete a saber qué tipo de impuestos pagan en Brasil, pero debía muchísimo dinero. Ahí fue cuando empezó todo este problema de lo del pasaporte. Yo te juro que en ese entonces yo ni me enteré, o sea, yo nada más escuché lo del pasaporte y ni le di tanta importancia, supuse que se iba a solucionar rápido, pero no. Resulta que como no pagó todas estas multas y debía millones de dólares al gobierno de Brasil, le quitaron su pasaporte. O sea, como medida para que, oye, no te puedes salir del país y ahí te quedas. Entonces un día dijo, oye, quiero tener unas vacaciones en Paraguay, que está ahí cerquita, y sacó un pasaporte falso. Pero ¿saben qué es lo más estúpido de todo esto? Los brasileños no necesitan pasaporte para ir a Paraguay. Solamente con su credencial de identidad, la cual no le quitaron, podía viajar. El problema fue que cuando llegó al aeropuerto, enseñó su pasaporte falso y obviamente fue noticia. Bueno, ni siquiera fue noticia. La persona que lo estaba viendo ahí obviamente lo reconoció. Yo creo que, a ver, Ronaldinho es una de las personas más reconocibles del mundo, valga la redundancia, a nivel mundial. Entonces cuando la persona de Paraguay lo vio, dijo, pues no, lo mandó a revisar y efectivamente era falso. Y es ahí cuando llegó a la cárcel, que por cierto su defensa fue decir que él no sabía que era falso. Incluso su propio abogado le empezó a tirar mierda a él porque dijo, Ronaldinho no sabía que el pasaporte era falso, es estúpido. O sea, literalmente le dijo estúpido a Ronaldinho con tal de salvarlo. Se ve que estaba metido en un problema fuerte. Estuvo casi 6 meses en la cárcel, en las que, por cierto, adentro se empezaron a pelear por tenerlo en un equipo de fútbol, en donde hicieron un torneo que al final el que ganaba se ganaba creo que un pollo o algo así. Pero pues obviamente para ellos un pollo pues era bastante. Y se dicen los rumores, que Messi fue una de las personas que le pagó para que pudiera salir de la cárcel y arreglar sus problemas legales. El problema para todo esto es que tú dirás, bueno, a ver, debía 3 millones de dólares para las multas, más 1.5 millones del muelle. Ok, redondémoslos en 5 o 6 millones de dólares. ¿Qué pasa con los otros 84? Pues quién sabe, pero se desvanecieron. Cuando empezó la investigación para que pagara los impuestos, porque obviamente el gobierno cuando le debe 5 millones de dólares para arriba, obviamente ya te empiezan a investigar, empezaron a ver sus cuentas y veían que solamente tenía poco más de 6 dólares. Literalmente se gastó todo su dinero, no sabemos si en fiestas, en casas, en las cariñosas, no lo sabemos, pero manejó su dinero pésimo. No solamente eso, sino que también ahí fue cuando empezó a hacer cosas más turbias. Y es que, la verdad, una manera muy fea de romper tu legado es meterte a hacer estafas con criptomonedas y Ronaldinho lo empezó a hacer. Primero sacó una criptomoneda suya que se llamaba Ronaldinho Soccer Coin, que solamente consiguió 61 followers. Tal vez lo hizo en una época en donde todavía no era tan popular las criptomonedas, pero por la razón que sea nadie creyó en él. Y como eso no le funcionó, que probablemente quería hacer una estafa, ya sabes, el típico de que yo no fui, yo no lo publiqué como el presidente, yo lo publiqué como ciudadano, seguramente quiso hacer algo así, en donde le iba a echar la culpa a su equipo o su equipo iba a estafar, pero al final no funcionó. Y ahí fue donde empezó a promover muchas más criptomonedas estafadoras. Lo típico de, oigan, vayan a seguir esta criptomoneda, es un súper buen proyecto, y a las 2 días se quitaban todo el dinero a las personas que habían metido. Eso no lo hizo 1, 2, sino como 5 o 6
6 veces. O sea, de verdad, son varias las criptomonedas que él promocionó y que dijo que eran la maravilla y que después la gente perdió dinero. Entonces, a ver, una cosa también ya es como que, oye, que se metan cosas aburridas, y otra cosa es ya promover estafas que le terminan robando a la gente. La gente empezó a creer cada vez menos en él, lo empezaron a creer cada vez menos, y llegó un punto en el que se involucró en un proyecto de criptomonedas que decía que te daba el 2% diario. Lo cual, si no sabes nada de criptomonedas o de rendimientos, déjame decirte que cuando algo suena muy bueno es porque probablemente no sea cierto. Nada más para que tengas un poquito de referencia. Ellos decían que te dan 2% diario. Una buena banca de rendimiento donde tú metas tu dinero, como CETES y cosas así seguras, te dan entre el 10 y el 15%. Si alguien te garantiza el 15% es muy alto, pero no diario, ni semanal, ni mensual, anual. O sea, ellos decían que en una semana te daban el mismo rendimiento que los mejores bancos del mundo y los mejores fondos de inversiones al año. Obviamente eso es una estafa. Cuando lo descubrieron y cuando empezaron a investigar esta empresa, él dijo que él no tenía nada que ver, pero lo cancharon en la mentira porque la foto en donde salía Ronaldinho para promover este proyecto sí se la tomó para ese proyecto. Simplemente ya empezó como en una espiral de que necesitaba dinero y se metía en cualquier proyecto que le ofreciera dinero, y obviamente pues es presa fácil para que los estafadores de cripto le pagaran. Después de esto, en el 2024, apenas el año pasado, regresó a lo tradicional, y es que cometió un error muy fuerte. Publicó una foto en Instagram que decía: este es un momento triste para el fútbol brasileño. Es difícil encontrar energía para ver los partidos. Estos son tal vez los peores equipos que hayan habido en recientes años. No tienen líderes respetables y jugadores promedio. Nunca he visto una situación así, es una deshonra. Repito, el desempeño es de los peores que he visto en mi vida. Esto lo publicó y obviamente hizo que la gente ardiera. Uno de los mejores jugadores de Brasil hable tan mal del fútbol brasileño, por más que esté diciendo la verdad, está muy criticado, y la gente en Reddit y en redes sociales lo empezaron a quemar. Todo para que al día siguiente dijera que todo se trataba de una promoción. Resulta que publicó una foto que decía: yo nunca abandonaría el fútbol brasileño y nunca diré eso. De hecho, esos fueron comentarios de los fans reales del fútbol brasileño. Lo que necesitan nuestros jugadores es apoyo en estos momentos. Por eso me uní a Rexona en este movimiento. Estamos pidiendo mensajes de apoyo a todos. Rexona no te abandona. Está quebradísimo, ¿estamos de acuerdo? O sea, aquí pueden haber dos razones. Puede haber sido que realmente era una campaña publicitaria, pero la verdad no creo. Porque ¿por qué Rexona le pediría que hable tan mierda del fútbol y esperar a que se madure el comentario un día para después salir como El Salvador? No creo que ninguna campaña te pida eso, ¿no? Oye, vas a subir un post hablando mierda de todos tus compañeros y de toda la Federación de Fútbol, y al día siguiente dices: ah, desodorante. Y en todo caso yo creo que es peor si sí se lo dijeron así desde el principio y él lo aceptó. O sea, no sé qué está peor, que lo haya hecho natural o que haya aceptado que le dijeran que dijera eso. O sea, cualquiera de las dos está malísimo. Lo de Rexona no te abandona, yo creo que fue que publicó esas cosas y Rexona rápidamente le llamaron y le dijeron: oye, ¿quieres salvarte el pellejo? Ya vimos que te están criticando. Si quieres, decimos que es una colaboración y medio te salvas la imagen. Bueno, en recientes meses ha subido fotos en jets privados y al parecer se ve que su vida ya tiene un poquito más de control. Pero está muy cañón pensar cómo literalmente Ronaldinho se convirtió en la persona ejemplo perfecto de que el talento nato no termina siendo lo mejor. Al final la disciplina y el ser constante y el cuidarte termina llevándote más lejos. Porque Ronaldinho, a pesar de ser una de las personas con más talento del mundo, se retiró a los 36 años, mientras que ahorita vemos otras personas como por ejemplo Cristiano Ronaldo, que creo que es argumentable decir que no tiene tanto talento nato como Ronaldinho, pero aún así está rompiendo récords, llegando más lejos. O Messi también tiene mucho talento, pero también es disciplinado. No, ninguno de los dos, tanto Messi como Cristiano, se tiraron a la mierda en fiestas y en cariñosas y comprando casas, sino que están enfocados en lo que les gusta hacer y ya van para los 40 años y ahí siguen jugando. Pues nada, qué loco. Simplemente quería hablar de eso, como que ya quería darles el contexto completo porque en su momento como que ni me enteré bien y está muy loca la historia. Así que nada, bye.